Amados hermanos, bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a darle lectura del versículo 20 al 25. Qué bendición, ya estamos terminando el Evangelio de Juan. Hoy tenemos la última enseñanza de este hermoso libro de Juan, el discípulo amado. Dice aquí el versículo 20 del capítulo 21 de Juan. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gloria a Dios, te damos muchísimas gracias, Padre poderoso, Padre hermoso, Padre glorioso. Te quiero dar gracias por esta enseñanza, Señor Jesús, porque tú tocas los corazones, cambias la vida de las personas. Ninguna persona, Padre, que te conozca volverá a ser igual. Toda persona, Señor Jesús, es transformada desde su interior, Dios. Tú restauras las familias, Señor Jesús. Haces cosas poderosas, haces milagros, maravillas, prodigios. Es asombroso, Dios, ser expectante, ser espectador, mirar la obra que vas haciendo en cada una de las personas que te conocen, Señor Jesús. Eres maravilloso y tus obras son grandes. En el nombre de Jesús. Amén. En gloria a Dios, hermanos. Bueno, entremos primeramente al versículo 20 y al 25. Y después vamos a hablar un poquito más acerca de quién era este discípulo amado, Juan. Vamos a ver qué dice. Aquí dice que Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de este? ¿Verdad? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y esta parte aquí de la Biblia, hermanos, es bien interesante. ¿Por qué? Porque muchos que enseñan la palabra de Dios se atreven a decir que Juan no murió, que Juan iba a ser arrebatado al cielo como lo fue Enoc o como lo fue Elías. Pero Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro es: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Jesús no le estaba diciendo que Juan no moriría, solamente fue un dicho que Jesús le dijo: si quiero que él quede, o sea, si quiero que él quede, mas no le estaba diciendo: él va a quedar hasta que yo regrese, hasta el arrebatamiento, no va a morir, va a vivir eternamente, no va a envejecer. No, Jesús no estaba diciendo ninguna de estas cosas. Pedro era de un carácter un poquito celoso. ¿Por qué? Porque este discípulo amado seguía a Jesús a todos lados. Aquí dice en el versículo 20, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Entonces este discípulo, Juan el amado, Juan el que escribió este evangelio de Juan que hemos estado estudiando desde hace meses, seguía a Jesús. Es el discípulo, aquí mismo nos dice que estaba recostado en el costado en aquella cena.
Vamos a ver un poquito más acerca de este discípulo. Terminemos de ver esto. Dice en el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, Pedro, si yo quiero bendecir a Juan, si yo lo quiero hacer multimillonario, ¿qué a ti? Sígueme tú. O si yo quiero que él pase tribulaciones, si quiero que él pase cárceles, si quiero que él vaya al África a predicar ahí con los caníbales, pues ¿qué a ti? Si yo lo quiero enviar a predicar a Beverly Hills, ¿qué a ti? ¿Sí? Lo que nos enseña es que nosotros no debemos mirar lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Señor, ¿por qué a él sí lo bendices y a mí no? Señor, ¿por qué a él sí le contesta sus oraciones y por qué a mí no? Señor, ¿por qué él tiene una familia y yo no? Señor, ¿por qué no debemos estar reclamando las bendiciones que Dios les da a otros? Porque Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Sabe? Jesús ama a todos sus discípulos de una forma muy especial. Y amaba a Juan, Jesús amaba a Juan, el discípulo amado, de una forma especial. Y amaba a Pedro de otra forma especial. Y sabe, había esta situación entre los discípulos de unos querer ser los mayores que los otros, o querer ser el que esté más cerca de Jesús, el que Jesús tomara más en cuenta. Y termina diciendo, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces Juan, el discípulo amado, da testimonio y nos dice que todo lo que aquí se escribió es verdadero. Él lo firma, dice, yo lo vi, yo lo escribí, yo lo atestigué, yo estuve ahí, mi testimonio es verdadero. Y dice versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabían de escribir. Amén. ¿Sabe? Jesús hizo muchas otras cosas. Jesús, hermanos, cambió mi vida. Transformó mi vida, me dio gozo, me dio paz, me dio una hermosa familia, me libró de la esclavitud, de muchas cadenas, del pasado, de muchas ataduras, de muchas maldiciones. Y hoy estoy frente a ustedes predicando la palabra de Dios públicamente, alabando y gozándome en el Señor Jesús. Y yo sé que Dios ha hecho lo mismo en su vida, en su familia. El privilegio más grande que tuvimos es poder conocer al Señor Jesucristo. Gócese, hermano, glorifica a Dios Todopoderoso, porque Dios tuvo a bien tocar el corazón de usted para que viniera a sus pies y le alabara y ahora le glorificara. Y Dios ha hecho cosas grandes en su familia, en sus hijos. Y hay muchas cosas que Dios va a hacer en su vida, cosas que aún no se han terminado de escribir, como nos dice aquí el Evangelio de Juan. Dios le sanó a usted, Dios le bendijo, Dios le dio un trabajo, Dios le dio un negocio, Dios restauró su familia, Dios hizo cosas grandes y poderosas en su casa, Dios hizo cosas maravillosas en su vida que aún, hermanos, no se han terminado de escribir. Y nos dice aquí el Evangelio de Juan, dice que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gloria a Dios. Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Entonces, veamos, ¿quién era este Juan, el discípulo amado que escribió este libro? Y vamos a ver rápidamente acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 4,
versículo 18. Vamos a ver un poquito acerca de la biografía de este hombre. Dice, Evangelio de Juan 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, este Juan era hijo de un tal Zebedeo. Tenía un hermano llamado Santiago. Y estos dos hermanos, Juan y Santiago, fueron llamados por el Señor Jesucristo. Eran pescadores. Este Juan que escribió el Evangelio de Juan era un pescador. Y dice que dejando al instante las redes, siguieron a Jesús. Acá adelantito en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 17, nos va a describir. Nos dice que el Evangelio de Juan capítulo 3, desde el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, ¿verdad? Entonces, Jesucristo les los llamó para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad, para sanar enfermedades, echar fuera demonios, y también dice que llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Esto de hijos del trueno es porque seguramente su temperamento era muy explosivo. En algún momento, cuando los rechazaron de predicar en un lugar, me dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Estos hombres seguramente tenían un carácter iracundo, eran muy enojones, aparte eran muy ambiciosos. Evangelio de Marcos, aquí mismo en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Por el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Entonces estos estaban pidiendo, Jacobo y Juan, pues ser así como decir, mira, nosotros queremos sentarnos contigo, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así cuando tú estés en tu reino, pues nosotros queremos estar ahí. Y Jesús le dijo, sí, no saben lo que piden. Ustedes van a poder ser bautizados con el bautismo que yo ser bautizado y beber del vaso que yo bebo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, pues solamente el Padre se los puede dar. Entonces,
Esto hizo que los demás discípulos se enojaran con ellos, no les gustó lo que estaban pidiendo, ¿verdad? Bueno, este Juan, el discípulo amado, formó parte del círculo íntimo de Jesús, presenció la transfiguración, ese momento donde Jesús habla con Elías y Moisés. Fue un momento milagroso, extraordinario y sorprendente. También, en el Evangelio de Juan 13:23, en la última cena, este discípulo amado se recostó en el pecho del Señor Jesucristo y también fue llamado a orar en el Getsemaní cuando Jesús, hermanos, iba a ser entregado, traicionado por Judas Iscariote. Jesús llama a Juan, Jacobo y a Pedro para que oraran con él. Y recordemos que se quedaron dormidos. Pero siempre andaban estos tres, Jacobo, Juan y Pedro. ¿Sí? Su apostolado. Bueno, ya después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, pues es enviado a predicar, y en Hechos capítulo 3 lo vemos siendo parte de un milagro asombroso a este discípulo amado. En Hechos capítulo 3, acá trasito, nos dice la escritura: curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Entonces Dios respaldó a estos dos hombres. Recordemos que Jesucristo los llamó para predicar y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y les dio autoridad de echar fuera a todos los demonios. Y aquí ya vemos a Juan con Pedro juntos, ya sin Jesús, haciendo estos milagros que el Señor Jesucristo les había ordenado hacer. O sea, el hacer milagros, hermanos, es algo que el Señor Jesucristo nos ha dado. No es si nosotros queremos, es que el Señor nos envía a predicar y ya nos dio autoridad. Y nosotros debemos de poner nuestras manos y en el nombre de Jesucristo echar fuera toda enfermedad, todo demonio. Aleluya, gloria a Dios, y predicar la palabra de Dios. También ya lo vemos encarcelado. Aquí adelantito en Hechos 4 del 1 al 3, vemos que es bautizado con el mismo bautismo de Jesús, de padecimientos, y bebiendo el vaso de las persecuciones. Dice, Evangelio de Juan 4, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Entonces ya lo vemos aquí encarcelado. También los vemos enviados para orar. Aquí adelantito en Hechos, los vemos en Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Vemos aquí a Pedro y a Juan juntos todavía, visitando a los hermanos de Samaria, para que ya habían recibido la palabra de Dios, pero les faltaba recibir el bautismo en el Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Estos nada más habían escuchado acerca del bautismo en el nombre de Jesús, del bautismo en agua, pero les faltaba el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, pues ¿qué más vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9? Nos dice que fue desterrado a la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, y entonces aquí en la isla de Patmos se le revela a este Juan, el discípulo amado, todas las visiones del libro de Apocalipsis, hermanos. Cosas que ahora, actualmente, ya se están cumpliendo, ya las estamos viendo, el cumplimiento de todas estas visiones del discípulo amado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más escribió? Escribió también las epístolas que están acá, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y pues vemos su carácter, cómo Jesucristo lo transformó de ser un Boanerge, de ser un hijo del trueno, un hombre de temperamento fuerte, agresivo, compulsivo, a ser un discípulo, un apóstol tierno. Primera epístola, estoy acá en la primera epístola universal de San Juan, apóstol. ¿Y cómo le habla a su iglesia? Dice, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos, así con amor, tiernamente, cómo Dios transformó su carácter. Lo vemos aquí en el primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, otra vez diciendo, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y su mensaje, el mensaje de este discípulo amado es el amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y su evangelio, el evangelio de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces él reconoce, él se dio cuenta, el amor de Jesucristo atravesó su corazón para que él escribiera de tal manera cuán grande es el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vemos acá en 1 de Juan capítulo 4, amados. Y ahora cómo dice, cómo les habla a su iglesia, amados. No creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Su mensaje es el amor. En el capítulo 5, la fe que vence al mundo. Y así lo vemos en sus epístolas. En la tercera epístola de San Juan apóstol, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Versículo 5 de la tercera epístola, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Tercera epístola de Juan, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y así, hermanos, vemos este mensaje de amor, este mensaje
tierno, esa forma de predicar, pero ya con un corazón cambiado, con un corazón transformado, lejos, ya muy lejos de ser un hijo del trueno. Ahora es el discípulo amado, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios.